Cordial saludo para todas las personas que me observan a través de este video. Mi nombre es Kelly Joana Serna Sepúlveda, soy estudiante de agronomía en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, y a continuación vamos a dar respuesta a una parte del componente práctico de la asignatura Microbiología de Suelos, que se denominó Conocer técnicas fundamentales para identificar la biomasa microbiana. Como el nombre del componente lo dice, vamos a hablar de algunas técnicas simples y sencillas que nos permiten identificar los microorganismos presentes en el suelo, aplicando, como ya lo mencioné, algunos métodos que podemos llevar a cabo desde nuestros hogares, desde nuestras parcelas, desde nuestros sistemas productivos. Vamos a hablar entonces del experimento denominado columna de Winograd-Sky. Esta columna es un dispositivo que permite el cultivo de una gran diversidad de microorganismos. Se elabora a partir de elementos sencillos a los cuales todos tenemos alcance. Se realiza con una botella plástica que permita la luz solar, porque este es, digamos, el componente principal para que se produzcan cambios dentro del sustrato, dentro de los componentes que vamos a adicionar a esta botella para poder ver la proliferación de microorganismos y los cambios que se presenten dentro de ella. Entonces, los pasos que debemos seguir son estos: cortar la parte superior de la botella, llenar la tercera parte de la botella con suelo, este suelo preferiblemente que sea un suelo rico en materia orgánica, un suelo preferiblemente oscuro. A este sustrato vamos a adicionar una fuente de carbono que la podemos obtener a partir de cualquier tipo de papel, puede ser papel higiénico, papel periódico. Lo que vamos a hacer es triturar y adicionar al sustrato que ya tenemos dentro de la botella y compactamos. Luego vamos a adicionar una fuente de calcio, en este caso podemos utilizar cáscaras de huevo molidas o tiza también raspada. Hacemos el mismo procedimiento, adicionamos y compactamos, y posteriormente vamos a adicionar la fuente de azufre. Puede ser una yema de huevo, entonces trituramos, adicionamos y compactamos. Compactar es muy importante para que se obtengan buenos resultados en el experimento. El resto del frasco lo vamos a dejar vacío y vamos a sellar con papel vinipel, y vamos a colocar un caucho elástico para que sostenga nuestra tapa, y vamos a dejarlo a la exposición solar durante algunos días para poder ir evidenciando los cambios que van a tener nuestro experimento con el pasar del tiempo. Entonces, tenemos que la columna Winograd-Sky es un método a través del cual se pueden demostrar cómo los microorganismos ocupan lugares específicos según sus necesidades de carbono, energía y tolerancia medioambiental. Quiere decir con esto que podemos comprobar no solamente la resistencia, sino la capacidad que tiene un microorganismo de reproducirse, por decirlo de alguna manera, cuando está en ambientes que no necesariamente tienen que ser los apropiados para él. En este caso, podemos entonces obtener los resultados con respecto a la resistencia que puede tener un determinado microorganismo dentro de un ambiente específico. ¿Qué sucede en la columna de Winograd-Sky? Entonces, esto es información obtenida a partir de una investigación, como les mencioné antes, que se hizo de alguna información tomada de internet, de videos que ya habían elaborado algunos de mis compañeros, y nos dice que da como resultado que se desarrollan dentro de este experimento estructuras organizadas que representan una evolución secuencial del metabolismo microbiano. Observando algunos videos de compañeros que ya habían elaborado el informe, que habían hecho el experimento de manera presencial, entonces algunos hablaban de los cambios que se daban, que se mostraba un trabajo aerobio dentro de la botella, que se daba la aparición de diversos microorganismos, variedad de colores, que se daba la separación del sustrato de los demás componentes que adicionamos, como fue la fuente de carbono, la fuente de calcio, la fuente de nitrógeno. En algunos casos se dio la separación
También esto puede ser ocasionado de pronto por fallas al momento de montar el experimento, escasa compactación de cada uno de los ingredientes, por decirlo de alguna manera, que se adicionaron dentro del tarro plástico que utilizamos, o de pronto escasa exposición solar. Es importante anotar que para que este experimento funcione tiene que estar todos los días que se lleven en secuencia del experimento expuesto, valga la redundancia, a la luz solar. La teoría nos dice que puede hacerse un seguimiento entre 7 y 21 días para evidenciar los cambios y poder determinar qué microorganismos se presentaron en este sustrato que adicionamos, y las fuentes de calcio, carbono y nitrógeno, qué fue lo que hicieron dentro del sustrato y qué cambios se dieron en ese ambiente, porque podríamos determinar esa botella como un pequeño ecosistema donde van a empezar a proliferarse un montón de microorganismos, algas, bacterias, hongos, como resultado de la exposición a la luz solar y del ambiente que se genera dentro de la botella. Entonces, esta fue como la información que pude recopilar con respecto a la columna de Winogrodsky. Tenemos que es una herramienta bien importante para identificar qué tipo de suelo nosotros tenemos, y la invitación es a realizar el experimento y poder evidenciar cada uno de los cambios que se presentan en el transcurso de los días.